2010-2014. Entre esos años solamente se estima que ocurrieron 56 millones de abortos inducidos cada año a nivel mundial. Esto representa un aumento comparado con el año 90-94, donde la cifra era solamente de 50 millones por año. Hablando globalmente, el 25% del total de embarazos terminó en aborto en el año 2014. En los Estados Unidos, el 19% de los embarazos terminaron en aborto en el 2014. 926.200 abortos fueron hechos en 2014 solamente en los Estados Unidos. Estas estadísticas nos traen un mensaje. La palabra de Dios nos habla acerca de los hijos y nos dice que son herencia de Jehová. El Señor entregó esta herencia en las manos mías, en las manos tuyas, en la mano de quien Dios lo haya depositado con un propósito. Hay una asignación por la cual Dios puso en tus manos esos hijos. Jehová nos lo dio para que lo criemos, para que los eduquemos, para que los enseñemos en el camino correcto, para que lo guiemos en el camino de Dios. Un día, Dios nos pedirá cuenta de todas las asignaciones que Él puso en nuestras manos, incluyendo esta. Un día Dios nos preguntará qué hicimos dentro de esta asignación que el Señor nos dio con los hijos que puso en nuestras manos, a quien se lo permitió. Nunca dentro de esta asignación se especificó que la persona a la cual Dios estaba entregándola tenía el derecho, tenía la autorización, tenía el derecho legal para tomar decisiones en cuanto a eliminar, en cuanto a quitarle la vida. Y podemos ver aquí algo muy, muy importante y que yo quiero resaltar porque creo que debemos hacer conciencia en relación a este tema. Y es que vamos a ver cuáles son las razones por las que muchas veces en el manejo de esta asignación divina, que son los hijos que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿por qué en el manejo de esta asignación divina? ¿Cuáles son las razones que llevan a muchas personas a quienes Dios les ha puesto hijos en las manos a tratar de eliminarlos de alguna manera? Una de las razones por las que muchas personas terminan eliminando, ¿verdad?, la herencia que Jehová le entregó para que la cuide, para que la proteja, muchas veces es para cuidar la reputación personal. De personas adultas muchas veces que están aún casadas dentro del matrimonio y que toman la decisión de eliminar una criatura, quizás porque no es el momento para yo tenerla, o quizás porque las personas cometí un error y no quiero que la persona se den cuenta. Muchas veces se comete este tipo de crimen solamente para tapar la reputación de la persona que lo está haciendo. Otras veces se hace por falta de responsabilidad. Por ejemplo, una pareja que están viviendo juntos, no estoy aquí tratando si son casados o no, salió embarazada la mujer y el hombre no quiere hacerse cargo pues de la criatura. Entonces muchas veces, sea la mujer que tome la decisión de hacerlo, sea el hombre que la convenza y le diga no es el momento, también muchas veces es por falta de responsabilidad. Otras veces hay razones tan simples como cuidar la figura. Una mujer que de repente salió embarazada, no se cuidó y no quiere desfigurarse, no quiere que su vientre, ¿verdad?, comience a crecer. Y esto tan simple así puede ser una razón para cometer un crimen tan cruel. Simplemente quizá porque no estaba lista la persona para enfrentar lo que viene después que tienes un bebé. Educarlo, mantenerlo, la situación económica, quizás piensas que se te va a hacer caótica, o piensas que no vas a poder, o lo que sea. Estas son solamente algunas de las razones por las que algunas personas, ¿verdad?, cometen este error y este crimen tan grande. Comparando las razones con el hecho, podemos darnos cuenta que se necesita, ¿verdad?, tener una mente muy, muy influenciada por el enemigo para poder cometer un crimen como este. ¿Sabe por qué? Porque ninguna de estas razones tienen peso más fuerte que el hecho de mantener la vida de un niño. Recuerda, los hijos que Dios ha puesto en tus manos son herencia de Jehová. Y Dios
lo ha puesto en tus manos, te los ha prestado, pero un día tú vas a tener que dar cuenta que hiciste con ello, inclusive si no llegó a nacer por causa y voluntad de la persona que tomó la decisión de eliminarlos antes de nacer. ¿Qué hiciste con la herencia que Jehová te dio? ¿La cuidaste? ¿La protegiste? ¿La educaste bien? ¿La guiaste por el buen camino? ¿O simplemente la eliminaste por razones simplistas que no tienen más peso que la vida misma de esa persona? Hay personas que también quizás no llegan a eliminar la herencia de Jehová, quizás no llegan a tener un aborto y eliminarla antes de que nazca, o alguna persona acabando de nacer, pues es algo fuerte de decir, pero la tiran por ahí y la abandonan. Pero muchas veces también se maltrata emocionalmente a la herencia de Jehová, muchas veces se le maltrata psicológicamente, emocionalmente, se le frustra la personalidad y llegan a convertirse en personas llenas de odio, llenas de rencor, que lo que irradian dentro de su ser es todo lo que recibieron cuando estaban en sus hogares. Entonces, esto también es parte de cuidar la herencia de Jehová. Los padres no somos perfectos, ningún humano lo es, pero hay una parte básica, ¿verdad? En la que sí, con la ayuda de Dios, nosotros podemos hacer lo correcto. Hay otra cosa que yo quiero resaltar, y esto es muy importante, lo quiero resaltar porque muchas personas muchas veces se escudan en esto y lo hacen como manera de sentirse protegidos, de sentirse que ellos tienen el derecho para tomar esta decisión. Y yo quiero que me escuches esto que te quiero decir. Quizás tú que me estás escuchando no eres la persona que lo ha hecho o que lo está haciendo, pero es posible que conozcas a alguien. Y algo importante para lograr batallar en contra de este mal que está acabando con la humanidad en estos días es hacer conciencia. Cuando hacemos conciencia, ayudamos a personas, ¿verdad?, que quizás se sienten, guay, yo estoy protegida, yo lo puedo hacer, es legal en mi país, es legal en el estado donde vivo. Se sienten protegidas por esto. Déjame decirte algo. No importa si es legal por la ley del país, no importa si es legal por el estado donde vives, lo que importa es qué es lo que Dios dice. Eso es lo que importa, aunque lo hagan legal en tu país, aunque lo hagan legal en tu estado. Si Dios dice que es ilegal, es ilegal. Entonces, no debe nadie sentirse protegido porque mi país es legal. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que hacen las leyes son personas que tienen un corazón muchas veces envenenado, un corazón contaminado, un corazón lleno de odio y lleno de rencor. Yo no estoy promocionando rebelión a las leyes, pero sí estoy diciendo que algunas leyes no son hechas correctamente, no son hechas por personas con un corazón sano, no son hechas por personas. Si llega, por ejemplo, a una posición de hacer ley una persona que no tiene un corazón sano, que está lleno de odio, que está lleno de homicidio, que está lleno de rencor, va a promocionar este tipo de leyes que vayan en relación a estas cosas. Y la ley se hizo para proteger la vida, la ley se hizo, el espíritu de la ley es proteger, el espíritu de la ley es incentivar la justicia. Cuando se crea una ley que desprotege la vida y que no promociona la justicia, entonces no debemos sentirnos que estamos protegidos por esa ley. Déjame hacerlo porque la ley me protege, porque si Dios dice que está mal como quiera. Entonces, yo quiero hacerte conciencia en este sentido. Para ti que quizás en algún momento has pensado, te ha pasado por la cabeza, por la mente hacer esto, déjame decirte que la ley, aunque te proteja, si Dios dice que eso está mal, está mal. No te sientas protegido por la ley, no te sientas protegido por ella. También están aquellos que lo que lo hacen están mal, pero también aquellos que apoyan las leyes que no son correctas. Las personas que apoyan este tipo de leyes también es abominación delante de Jehová. Jehová no le agrada esto. Muchas de las personas que promueven este tipo de leyes, dijimos ahorita que son personas llenas de odio, llenas de rencor, llenas de cosas negativas en sus corazones. Porque una persona que promueva eliminar una criatura inocente, que cuenta con la persona que la está eliminando, la persona que la está eliminando está supuesta a ser su protección y cuenta con esta persona, y en cambio lo que recibe es la muerte,
¿verdad? Este tipo de personas tienen un corazón muchas veces envenenado. Pero también algo que quiero resaltar es que muchas de las personas que promueven este tipo de leyes y este tipo de acciones, muchas veces son personas que le sirven al enemigo. Son personas directamente que vienen de la brujería, que son satanistas, que son personas que odian la vida. Entonces, tú estás siendo un instrumento de este tipo de personas que muchas veces son los que crean estas leyes y muchas veces son los que los apoyan. No estoy diciendo que todo el que cree estas leyes lo apoya necesariamente sean servidores de Satanás conscientemente, es decir, en el sentido de ser satanistas o algo así. Pero sí, indirectamente o directamente están sirviendo como quiera al enemigo. Y no debemos, ¿verdad?, propagar, promover o ayudar a estas personas a lograr sus metas. No debemos. ¿Sabes qué? Un día Dios le pedirá cuenta a lo que hicieron las leyes. Todas las autoridades que Dios pone sobre la tierra son autoridades establecidas por Dios. Y no estamos hablando nada más de personas espirituales como el pastor, como el evangelista, las personas cristianas. Estamos hablando que el presidente de un país está ahí porque Dios permitió que estuviera ahí. Estamos hablando que el que está en el Congreso haciendo las leyes está ahí porque Dios delegó autoridad en él, Dios permitió que estuviera ahí. Y estas personas que crean estas leyes también un día le van a dar cuenta a Dios por lo que hicieron. Si ellos estuvieron en esa posición para hacer lo que a Dios le agrada y lo que hicieron fue promover el reino del enemigo, el reino de las tinieblas, promover la muerte y lo que a Dios no le agrada, Dios también les va a pedir cuenta a ellos. Así que no debemos seguir las cosas que no están correctas y que no están bien, aunque se vean en forma de ley. Porque esas leyes que están formadas en un corazón lleno de odio no son correctas y no son buenas. El espíritu de la ley siempre va a promover la justicia, va a promover la vida, va a promover las cosas que son buenas, va a promover las buenas relaciones entre todos. Dios desaprueba todas estas cosas y Dios está enojado contra quienes practican esto. Dios está muy enojado contra quienes practican todas estas cosas. Dios está mirando y Dios un día actuará. Puede ser que parezca, bueno, están prosperando, nada les está pasando, ellos están hacia adelante con su plan. Pero Dios está mirando lo que está pasando. Y un día Dios va a actuar, y un día Dios va a intervenir, y un día Dios va a enviar juicio sobre estas personas que hacen estas leyes, que las promueven, que las apoyan y que ejecutan este tipo de cosas que no son agradables delante de Dios. La única persona autorizada para dar vida y para quitarla es Dios. Nadie más Dios lo ha autorizado para dar vida o quitarla. Aún en el Nuevo Testamento, en ocasiones donde Dios dio orden para que se le quitara la vida a alguien, fue una orden directa de Dios, no fue una voluntad del hombre de hacerlo, sino una orden directa dada por Dios. Así que no estamos autorizados a que a nuestra voluntad y a nuestro antojo quitar vida, porque el hombre no puede dar vida. No estamos autorizados para eso. El Salmo 127:3 dice que los hijos son herencia de Jehová. Cosa de estima es el fruto del vientre. Los hijos están puestos en nuestras manos, pero son herencia de Jehová. ¿Sabes eso? Son herencia de Jehová. Y Dios lo presta a la persona que se los da. Y Dios un día te va a pedir cuenta qué hiciste con ellos. Ya eso lo acabamos de decir, pero hay que repetirlo, Dios te va a pedir cuenta porque son de Él. También vemos que en Proverbios 22:6 la palabra de Dios nos dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con los hijos, que los instruyamos en el camino correcto para que ellos, ¿verdad?, crezcan con un corazón sano y ellos puedan, pues, hacer lo correcto y seguir el camino de Dios. Había una práctica en el Antiguo Testamento que Dios le prohibió a los israelitas. Y podemos ver en Levítico 18:21, podemos ver que Dios aquí le dice: no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Los israelitas acostumbraban a seguir lo que eran las costumbres de las naciones alrededor. Estas naciones acostumbraban a tomar sus hijos y a ofrecérselo a un ídolo que se llamaba Moloc. Y allí los hijos morían calcinados por el fuego. Y ellos lo hacían como un sacrificio. Y Dios les prohibió que hicieran esto. Hago referencia a esto porque era la manera en que en la antigüedad las personas practicaban lo mismo que hoy sería lo mismo, sería hasta cierto punto, quizás no aborto, porque para hacer un aborto tiene que ser eliminarlo desde el nacimiento,
pero sí es la misma práctica de eliminar los hijos. En aquel tiempo se hacía de aquella manera. Hoy en día es a través del aborto o a través de otras circunstancias. Déjame decirte algo. Jesús ama a los niños. La única persona que no ama a los niños es el enemigo. Y es el único que está detrás de todos los planes que hay para tratar de eliminarlos. La voz de estos niños es la voz de sus padres, la voz de aquellos a quienes Dios se los ha asignado, a quienes Dios ha permitido que lleguen. Si llegó a tus manos, de algún modo Dios dio el permiso y Dios lo asignó en tus manos para que tú lo cuides, para que tú lo eduques, para que tú lo guíes por el buen camino. Estos pequeños niños que no tienen voz propia, sino que dependen de la defensa de aquellas mismas personas que en vez de defenderlo los están eliminando, esto no quedará impune. No quedará impune. Jehová está mirando desde el cielo. Y yo quiero hablar a la conciencia de aquellos que en algún momento, quizás, no solamente los que le ha pasado por la mente hacer esto, yo quiero decirte, la única persona que te puede ministrar de esta manera es el enemigo. No le hagas caso. El enemigo es el único que quiere la muerte. No le hagas caso. Dios quiere que tú cuides esa criatura que Dios permitió que llegara a ti. Pero también quiero hablar a aquellos que aunque no están en la posición de tomar esta decisión, pero sí apoyan. No apoyemos cosas que lo que traen es muerte y a una criatura totalmente inocente que está totalmente dependiente. Es ser abusador, tener que tomar una criatura inocente que no se puede defender, que no tiene voz, que no tiene... Está totalmente al amparo de la persona que está haciendo exactamente lo contrario a lo que necesita esta criatura. Yo te incentivo a que no apoyes este tipo de leyes, de acciones, de cosas que son negativas y que no son correctas. Y aquellos que están en posiciones de crear leyes, yo les digo que sean cuidadosos con lo que hacen, porque Dios lo ha puesto en esa posición y Dios le va a pedir cuenta. Tú estás ahí y tú tienes el poder y la decisión en tus manos de apoyar el reino de Dios o el reino de las tinieblas. Cuando tú creas leyes que apoyan el reino de las tinieblas, tú no estás honrando a aquel que te puso en esa posición, que fue Dios. El enemigo no te puso ahí, Dios te puso ahí. No importa si tú eres cristiano o no, Dios te puso ahí y Dios te va a pedir cuenta. Entonces, en sentido general, a todos los que de algún modo u otro se relacionan con este tipo de tema, mi palabra final es: antes de hacer algo, ponte en el lugar de esa inocente criatura y no lo hagas. Dios te va a bendecir cuando tú hagas lo que es correcto y cuando tú cuides la herencia que Jehová puso en tus manos, o la herencia que Jehová de algún modo te puso en una posición para que la protejas. Dios te va a bendecir si tú haces lo que es correcto, si tú haces aquello para lo que Dios te puso en ese lugar. No al aborto, no a la muerte, no a la cobardía de acabar con la vida de una pequeña criatura porque no tiene voz, porque no tiene defensa. Y peor todavía, para querer cubrir quizás una imagen, para querer cubrir una razón que no tiene peso relacionado con la vida de esta pequeña criatura. No al aborto y sí a la vida. Espero que esto te haya ayudado a hacer conciencia, tanto a ti que estás en la posición de tomar esta decisión, como a ti que apoyas esta decisión, como a aquella persona que está en una posición de crear leyes de este sentido. Sí a la vida y no al aborto. Que Dios te bendiga. Estamos aquí para derribar fortalezas, pero también para edificar el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Dios te bendiga.